Bueno, si estás aquí es porque probablemente lleves ya muchos años intentando soltarte a la hora de hablar inglés con confianza y seguridad en diferentes situaciones y ves que no termina de pasar, ¿no? Que te trabas, que no terminas de sentir seguridad a la hora de hablar de diferentes temas en inglés. Bien, tu problema es un problema de fluidity más que de fluidez. Y primero quiero que sepas la diferencia entre estas dos cosas y luego te voy a explicar un poco cómo desarrollar esa fluidity. Entonces, el tema de la fluidez tiene que ver con la creatividad. Seguro que te suena este discurso de esta charla de TED de Ken Robinson, donde habla de Two Schools Keep Creativity. Entonces nos habla de cómo en nuestro sistema educativo, que ha venido mucho más centrado en formar a personas como si fueran a trabajar en fábricas más que a desarrollar las habilidades creativas, cómo esa falta, ¿no?, de desarrollo de habilidades creativas tiene ese resultado luego nosotros como profesionales una vez adultos, cuando nos tenemos que defender en el mercado laboral, tenemos esas carencias. Bien, en el caso del inglés, la clave está ahí, en la parte de la creatividad. Me puede parecer curioso que qué tiene que ver la creatividad con el inglés. Pues sí, porque se trata de habilidades de comunicación, es decir, de expresión creativa. Es decir, expresarnos, sobre todo sea escribir como sea hablar, son expresiones creativas. Es tu self-expression, creative self-expression. Entonces es algo muy creativo. Por ejemplo, si hago un discurso para una audiencia, las palabras me están viniendo, ¿no?, para expresar una idea. Hay un elemento que sí puedo trabajar una estructura, pero luego es una experiencia muy creativa, es una forma muy creativa de ayudarte a organizar con claridad, ¿no?, para expresar cualquier idea que quieras. Entonces, la clave está en la creatividad. El problema que tenemos muchos españoles es que tenemos esa creatividad bloqueada, porque por una serie de emociones que se han quedado ahí como estancadas, sobre todo de vergüenza, ¿no? La frustración también es habitual, pero la vergüenza es la que nos ha mantenido limitados, que no terminamos de soltar esa expresión creativa porque tenemos todos los pensamientos y las emociones y nuestro cuerpo no siente que el inglés sea seguro. Es como que voy a hablar en inglés y van a pensar que no, que soy tonto, que no sé, porque precisamente esa mentalidad fija de la que vienen muchos sistemas, ¿no? El sistema educativo en nuestro país ha partido mucho de esa mentalidad fija, es decir, el objetivo está en sacar una nota determinada en un examen, no se ha, digamos, que puesto el foco en el proceso, ¿no? La clave, por ejemplo, de una mentalidad de crecimiento es que se trata del proceso, es entender que todo lleva tiempo, todo lleva constancia, todo lleva práctica. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un idioma, necesitas mucha práctica, pero sobre todo en el caso para convertirte en un orador eficaz, en el public speaking, se trata de mucha práctica de speaking y sobre diferentes temas y de forma muy intensiva y con temas relevantes, con temas que te interesan a ti ahora que eres adulto, ¿no?, para desarrollar al poder hablar sobre diferentes temas que puedan ser relevantes en este caso. Entonces, se trata, por un lado, de la fluidez, trabajando de manera constante, ¿no?, de forma activa, tu capacidad para comunicarte y expresarte en inglés sobre diferentes temas de conversación, y por otro lado la fluidity en sí, que es recuperar esa creatividad, ¿no? Y para recuperar esa creatividad se trata de herramientas tanto de gestión emocional, por ejemplo el mindfulness también son muy buenas herramientas para ayudarnos a recuperar nuestra creatividad, para volver a reescribir la historia que tenemos con el inglés, para darnos otra forma de ver el inglés y de sentir, sobre todo de sentir el inglés de una forma diferente, para recuperar esa creatividad, ¿no? Cuando hemos recuperado la creatividad para hablar en inglés, empezamos a hacerlo desde un estado más relajado. Nos encontramos con mucha más relajación y de esa manera nos vienen más rápido las palabras, las ideas, y nos centramos más en expresar una idea general, ¿no? Entonces, se trata como de que empieces a desarrollar esa creatividad, empieces a desbloquear, ¿no?, lo que te ha mantenido estancado como orador y lo que te ha hecho perder muchas posibilidades de crecimiento, ¿no?, de ir a esa conferencia, de participar en esa reunión, dar tu punto de vista, expresar una idea. Muchos emprendedores que quieren, pues, abrir ese canal de YouTube y empezar a hacer su contenido para entrar, ¿no?, en la comunidad global, para internacionalizarlo, o un podcast que quieres participar y te tienen que entrevistar en inglés y no terminas, ¿no?, de envalentonar, no terminas de sentir la confianza para hacerlo. Entonces, son muchos casos donde la raíz del problema no es académica, no se trata de estudiar más, de hacer más ejercicios de gramática o de más estudio, se trata de práctica, se trata
en el caso, por ejemplo, para convertirte en un orador eficaz, en un public speaker eficaz, son un montón de diferentes habilidades de gestión emocional, de práctica en situación, en contexto, es decir, trabajando sobre diferentes temas, como hacían, por ejemplo, en Estados Unidos ya desde que están en el instituto, tienen clubs de debate, esos clubs de debate donde practican la habilidad de oratoria, donde se empieza a entender que hay mucho más detrás que el hecho de utilizar o no una palabra, sino el hecho de saber en el contexto, ¿no? En el que estoy, de empatizar con mi interlocutor, de saber hacer que el mensaje que tenga impacto, ¿no? El cautivar a la audiencia. Todas estas cosas van más allá del estudio en sí académico, sino que es la práctica en sí, la puesta en práctica, el hecho sobre todo de empezar a escucharte, a desarrollar lo que es tu voz aún más auténtica en inglés. Entonces, todo esto es empezar a entender el contexto, empezar a entender las razones que te han estado limitando, empezar a darles un poco un contexto para que tú puedas empezar a procesar y empezar a soltar todo eso que te ha mantenido bloqueado todo este tiempo. Por eso la fluidity, lo que trabaja sobre todo es la confianza. Así que si llevas mucho tiempo bloqueado como speaker, no terminas de notar que esa habilidad como speaker mejora, la fluidity es la manera de empezar a dar el salto, de empezar a desbloquear, de empezar a recuperar tu creatividad. Mucho tiempo bloqueado como speaker, la fluidity es precisamente esa llave, esas herramientas para empezar a desbloquearte a nivel creativo y empezar a dar salida, rienda suelta a tu creatividad para que puedas hablar en inglés sin trabarte, sentir confianza, sentir seguridad. Porque como te decía, y es algo que puedes ver, por ejemplo, cuando éramos niños o en cualquier niño, un niño no tiene todas las palabras del diccionario, pero las que tiene las sabe usar, es decir, con un grupo de palabras, y por eso te digo que ahora mismo, desde el nivel en el que estás, seguramente puedas hablar con muchísima más fluidity de la que estás hablando. El problema es precisamente el usar esas palabras de forma creativa, que eso es lo que hace un niño que tiene mucha creatividad, que es lo que te digo, una habilidad, no es un talento, es una habilidad que se desarrolla. Aunque yo tenga solo estas palabras, sé utilizarlas en diferentes contextos, sé parafrasear. Si no me viene esta palabra, parafraseo y lo digo de otra manera, de una manera diferente. Eso es la creatividad y darte permiso para ser creativo a la hora de hablar. Entonces, el fluidity lo que te ayuda es a recuperar esa capacidad creativa como speaker para que en lugar de thinker, speaker, te conviertas en un creative speaker. Y de ahí, una vez que ya empiezas a desbloquear, empiezas a desarrollar tu fluidity, entonces ya hablamos de fluidez, entonces ya hablamos de vamos a ir a diferentes contextos, a ponernos en marcha, en práctica, diferentes actividades pensadas en oratoria, en public speaking y pensadas mucho en el problema que tenemos muchos adultos en España, que no es un problema académico, es un problema de desarrollar habilidades de comunicación eficaz, es decir, de tener contextos y situaciones donde podamos practicar, donde podamos debatir en inglés sobre temas que nos interesan como adultos y lo cual nos va a ayudar también muchísimo a la hora de sentir esa confianza para manejarnos y defendernos en cualquier situación de comunicación en inglés que se nos presente. Así que mantente atento porque seguiré dando muchísimos más tips sobre todas estas cosas y si el tuyo es un problema de fluidity o fluidez, si el tuyo es un problema de sentir esa falta de confianza como public speaker en inglés, seguiré dándote muchos consejos para que empecemos a cambiarlo y empieces a sentir esa seguridad, esa confianza como public speaker.